Buenos días, mi nombre es Tomás y hoy os voy a hacer una breve presentación de nuestro programa NCS Scan Pro y en particular vamos a ver también nuestra novedad, el módulo de IA que hemos integrado de inteligencia artificial en la aplicación. Para comenzar, simplemente explicaros un poquito qué es NCS Scan Pro. En sí es una herramienta de escritorio que nos va a permitir contabilizar de forma sencilla y automática documentos de ventas, compras y gastos, e incluso documentos de norma 43 o bancos, extractos bancarios, etcétera, de forma automatizada y de forma ágil para ahorrarnos tiempo en la contabilización, ¿vale? Simplemente comentaros que vamos a ver distintas casuísticas en lo que sería la presentación y trataremos de ver un poco cómo la aplicación nos va a permitir contabilizar pues, documentos que nos vengan directamente desde Verifactu, documentos que nos vengan en formato de factura electrónica, documentos que nos vengan en formato de imagen, PDF, JPG, escaneos, documentos que nos vengan en listados de Excel y un poquito pues intentar trasladaros un ejemplo con datos reales, ¿vale? Para que podáis haceros una idea de lo que es la aplicación y del trabajo que os puede ahorrar. Voy a comenzar a compartiros pantalla. En primer lugar, lo que quiero mostrar es un poco cómo aquellas personas que ya tengan NCS Scan Pro van a poder ver y probar el módulo de IA, ¿vale? Porque hemos incluido 200 documentos de prueba. Simplemente comentaros que el módulo de IA se realiza una contratación por bonos que se llaman, ¿vale? Se van consumiendo unos tokens con los documentos que se procesen. Entonces, pues hay varios bloques, 5, 10.000, 15.000 documentos que se pueden ir contratando a demanda, ¿vale? Se tiene un año para gastar, consumir los bonos o hasta que se consuman, aunque sea antes del año, los bonos contratados. Comentaros simplemente las configuraciones que hay que realizar son muy sencillas, tanto en la activación de la IA como lo que sería para esos bonos de prueba, como lo que sería la, digamos, la configuración del certificado digital para poder conectarnos con la plataforma de Verifactu, ¿vale? Os lo muestro rápidamente, simplemente para que veáis que es algo sencillo en la configuración en empresas. ¿Vale? Aquí en la parametrización dentro de la empresa Alicante NCS, que es el cliente que vamos a usar de ejemplo, lo que vamos a ver es un poco como en otras parametrizaciones, en configurar reconocimiento de IA, podemos visualizar la activación del módulo de IA y el bono que tengamos contratado, ¿vale? Donde en todo momento nos indicará el saldo inicial, el consumido, el saldo que tenemos y la fecha de caducidad, ¿vale? Y pues si lo activamos para ventas, compra gastos, ahora os explicaré un poquito esto. Y simplemente la configuración para enlazar con Verifactu es indicarle el certificado digital del cliente. Como veis, son dos configuraciones básicas que se realizan de forma ágil, ¿vale? Dicho esto, ya sabéis un poquito dónde va a salir la información. Vamos a comenzar a trabajar con la aplicación, ¿vale? Deciros que el tratamiento de facturas de ventas y compras se realiza exactamente igual en ambas pantallas, es decir, el usuario, el procedimiento que va a hacer, la forma de trabajo va a ser la misma. El Scan es un programa muy intuitivo, pero hay que tener muy claro la estructura y los pasos de trabajo a seguir. Es muy importante que tengamos en mente que con la coyuntura que se nos avecina ahora mismo, con el tema del Verifactu, nos vamos a encontrar en una situación en la cual tendremos que trabajar de forma prioritaria en base al tipo de documentos que nos va a llegar al despacho. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a hacer es establecer una especie de orden de prioridad de esos documentos que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, en primer lugar, los que trabajaremos serán documentos que recibamos directamente desde Verifactu, ya sean facturas emitidas o recibidas. En segundo lugar, recibiremos documentos como en formato de factura electrónica, ¿vale? Los XML con el formato estructurado. Serán los segundos que procesemos. En tercer lugar, también podremos tener listados en Excel. Serán los terceros que procesemos. ¿Por qué digo ello? Porque estos tres primeros son los más sencillos y rápidos de procesar en el sentido de que son ficheros planos, que no habrá error, es decir, salvo que la factura esté incorrecta, el programa no tendrá error porque cada campo va a su sitio, por así decirlo, ¿vale? Es un formato estructurado, cada dato está en su sitio y no hay que procesar ningún tipo de imagen, por ello la agilidad y la velocidad. Pero también nos podemos encontrar y nos seguiremos encontrando como a día de hoy, pues facturas que nos vengan escaneadas, que nos vengan en JPG, que nos vengan en cualquier formato de imagen o nos vengan en PDF.
¿vale? Entonces, en ese sentido es donde entrará en juego el OCR inteligente para procesar esos documentos, leer los campos necesarios para elaborar el asiento del apunte contable y en caso de que el OCR inteligente no llegue más allá, es donde entra en juego la IA y hacer una lectura más precisa de esos documentos para poder leerlos correctamente y contabilizarlos, ¿vale? Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer un ejemplo en las compras, ¿vale? Para que veáis que es algo sencillo. Como os decía, el primer paso sería obtener los documentos. Los puedo obtener directamente del escáner, los podría obtener desde archivos, desde carpetas, desde el propio Outlook, ¿vale? Como veis, aquí tenemos las distintas opciones. Desde Verifactu, ¿vale? Desde Verifactu, simplemente, como os decía, sería nuestra primera opción de trabajo. Simplemente le daría desde Verifactu, le diría cómo quiero hacer la consulta, así como emisor o receptor de la factura, el ejercicio, el periodo, el intervalo de fechas, ¿vale? Y ya automáticamente al darle a buscar me saldrá el listado con todos los datos. No lo puedo mostrar ahora mismo porque es una empresa ficticia, no tengo un certificado real, por lo que no puedo enseñaros los registros, pero simplemente aquí pues saldría esos listados de facturación de las facturas emitidas o recibidas que hayamos hecho a Verifactu y simplemente le daríamos a obtener, ¿vale? Esa sería digamos, la prioridad porque serían las facturas que tenemos más fácilmente. Luego tendríamos el segundo escalón de esa prioridad que establecíamos a la hora de traernos los documentos, que sería la factura electrónica, facturas que nos vengan en formato electrónico. Por ejemplo, si entro aquí en mi carpeta de compras, me encuentro mi cliente me manda una factura XML de este tipo con su formato electrónico, ¿vale? Una factura electrónica. Pues simplemente en el scan lo que haré será irme a desde archivos, cogeré esa factura, como veis puedo seleccionar también los PDF, ahora iremos con ellos, ¿vale? Quiero haceros un poco los pasos desglosados para que lo veáis, pero podría traérmelo todo de golpe perfectamente, ¿vale? Aquí tendríamos esa factura electrónica y directamente pues me la traería, ¿vale? Vamos a traer también los documentos de PDF, JPG, etcétera. Me estoy saltando el Excel porque ahora después os haré un ejemplo con las ventas para que veáis que es el mismo procedimiento, para que veáis cómo trae un Excel, pero simplemente pues tener un poco en mente ese orden de prioridad para que cuando nos encontremos en el despacho la circunstancia de que venga mi cliente y me traiga toda la documentación desde las distintas formas que me la pueda traer, Verifactu, factura electrónica, con Verifactu no es necesario que me la traiga, la cojo directamente de la plataforma, ¿vale? Excel, listados de Excel o PDF, pues tener un poco el orden de trabajo que voy a seguir y el orden de cómo voy a tratar esos documentos para ahorrar el mayor tiempo posible, ¿vale? Entonces simplemente pues voy a seleccionar todos los documentos y los vamos a traer a esta ventanita, ¿vale? Que es la obtención de documentos. Esta ventanita lo que va a hacer básicamente es cogerme el documento, venga en el formato que venga, y me lo va a transformar en JPG. Un JPG, una imagen que veré en la parte izquierda de la pantalla y que a su vez me guardará con el apunte contable en la contabilidad, donde podré visualizar directamente desde el asiento esa factura de donde me viene ese documento, de donde viene ese asiento, ¿vale? Esos datos. Y en la parte derecha veré la información de esos registros, de esas líneas que haya metido, ¿vale? Como os decía, antes de traerme toda la información de los PDF, quiero que veáis que el procedimiento de la factura electrónica es un procedimiento muy rápido, ¿vale? Directamente, como veis, procesa instantáneo, coge la información rápidamente de ese formato estructural y no hay ningún tipo de error ni va a haber ningún tipo de incidencia. ¿Por qué? Porque es ese formato estructurado, cada dato, como os decía, está en su sitio. Entonces es un fichero ágil de procesar, al igual que veremos con los Excel, al igual que sucedería con facturas de Verifactu, ¿vale? Es un formato igual, un XML estructurado, con menos información incluso que una factura electrónica, y que procesaríamos de la misma manera. Como veis aquí, pues ya tengo mi apunte contable realizado, ¿vale? Vamos a añadir ahora esos documentos que me había dejado pendiente, ¿vale? Los PDF estos que habíamos visto aquí, para que veáis un poco cómo trabajaría el OCR y cómo trabajaría la IA, ¿vale? De cara al usuario, como os digo, no hay diferenciación a la hora de hacer un proceso con IA o con OCR, sino que lo que sí que tenemos la opción es, como os decía, el bono de IA va por documentos,
tendremos casuísticas que me haga falta utilizar la IA en algunas empresas, o bien para las compras, o solo para las ventas, depende del caso, o para ambas, y otras que no me haga falta utilizarlo, porque directamente con el OCR inteligente tengo un resultado óptimo y no es necesario, ¿vale? Entonces el programa me permitirá activar o desactivar en cada empresa para que yo utilice y consuma esa IA como me haga falta, ¿vale? De forma de que lo aproveche de la mejor manera posible. Vamos a obtener ahora estos documentos y los vamos a procesar. Por supuesto, el programa vais a ver que me hace una sincronización con la contabilidad, ¿vale? Me actualiza las cuentas y me las comprueba en contabilidad y empieza a trabajarme estos documentos de formato imagen. Como veis, yo puedo hacer varios bocados en la contabilización que estoy realizando ahora mismo, puedo añadir tantas veces documentos como quiera y estos documentos que vamos a ir trabajando, luego veremos que se archivan en esa base de datos de la empresa y podremos sacar informes también con ellos, ¿vale? Dicho esto, como veis aquí abajo, el programa está procesando estos documentos y en el momento que la IA entra en acción, porque el OCR no llega, veréis que aquí también nos hace un pequeño recordatorio del saldo que nos quedaría, ¿vale? Aplica el OCR inteligente, en el momento que el OCR inteligente no llegue, tirará de la IA, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Un poco esto lo que intenta es tener esa precisión o ese máximo porcentaje de lectura correcto que se nos pueda dar, ¿vale? No quita que siempre pueda haber un error, porque al final en un formato imagen dependemos de algo externo, algo que nos va a venir de fuera. Siempre podríamos resolverlo, ¿vale? El programa siempre nos permitirá hacer un ajuste manual para conseguir una optimización e intentar llegar al 100%, ¿vale? Como veis aquí tenemos el resultado. Os voy a mostrar un poquito los formatos de imagen, ¿vale? Para que veáis que hay un poquito de todo, ¿vale? Todo tipo de facturas. Como veis, si os fijáis, los campos discontinuos son el OCR inteligente, ¿vale? Y aquellos campos donde no llegue el OCR inteligente es donde actuará la IA, ¿vale? Para que veáis un poquito, tenemos un poco de todo tipo de facturas, ¿vale? Incluso escaneos de impresiones directamente desde un propio email, ¿vale? Tickets, para que veáis que no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Un poco para que lo tengáis en una situación realista, con documentos ciertos. Vale, pues dicho esto, esto sería la factura electrónica, como os decía antes. El siguiente paso simplemente sería enlazar a contabilidad. Comentaros brevemente que si tuviera que hacer algún tipo de ajuste manual, cambiar alguna contrapartida porque no la tengo parametrizada, etcétera, desde la parte inferior del asiento puedo hacer cualquier modificación, ¿vale? En los campos que estén habilitados y con la tecla F12 pues guardaría ese campo y pasaría a correcto, ¿vale? Al igual que si tuviera una fecha contable diferente a la fecha factura porque estuviera fuera de plazo, etcétera, ¿vale? El siguiente paso simplemente sería darle a contabilizar y aquí pues ya generaría mi fichero de enlace. Como veis pues tenemos varias pestañitas picadas aquí abajo, lo que hace es que el actualizar indicador es un control que tenemos, porque imaginar que en lugar de estas 10 o 11 facturas que tengo aquí, hubiera tenido 500 y me las quiero hacer por bloque porque me he hecho 100, me he hecho 200 y voy trabajando con ellas y quiero pasarme un bloque y mañana cerrar el programa y seguir, o pasado, y seguir trabajando otro día, ¿no? Pues ese actualiza indicador lo que hace es que las que yo he traspasado me las marca y aunque las tenga en verde y marcadas, pues directamente no las tiene en cuenta, ¿vale? Luego tenemos el guardar documentos, es lo que me guarda la imagen esa que vemos en la parte izquierda, que como veis en la parte cuando es un XML y lo veremos también en el XLS, como no hay una imagen, me crea esa ficticia que estamos viendo en la parte izquierda con los datos para poder verlos fácilmente y me lo guarda en el apunte contable y en la base de datos de la empresa, como decía al inicio. Y el comprobar contabilidad, que es el control de duplicidad para ver que esos documentos no los haya contabilizado ya. ¿Vale? Le digo aceptar. Me hace ese control de duplicidad, me dice coincidencias no encontradas. Si hubieran documentos que estén duplicados, haría botón derecho y los deseleccionaría, ¿vale? Para que no contabilice documentos ya duplicados. Y ya al darle a aceptar, pues me genera ese ficherito para enlazarlo a contabilidad. Simplemente pues me iría a mi contabilidad, a mi empresa, a mi ejercicio, auxiliares, comunicaciones, recibir datos. Este paso se hace exactamente igual para ventas, para compras, para bancos, incluso para balances de sumas y saldos que podríamos traspasar también con el scan, ¿vale? Recibo datos y aquí ya tendría en los tres puntitos ese ficherito, como veis, que acabo de generar, el cual voy a aceptar y recibir, ¿vale? Ahora voy a
comprobar esos apuntes que acabamos de realizar. Voy a hacer grande la pantalla para que los podáis ver. Como veis, aquí tenemos nuestras facturas, ¿vale? Son de aquí para abajo. Como veis, con el botón derecho sobre el campo documento podría mostrar el documento y ver la factura desde donde viene ese apunte contable y su registro contable, ¿vale? Con una marca de agua que podemos ver aquí. Desde aquí mismo también puedo con el botón derecho imprimirlo, verlo con el visor de imágenes de Windows, ¿vale? Podría también guardarlo como PDF o abrir la carpeta contenedora donde se encuentran esos documentos, ¿vale? Con cualquier documento, botón derecho, mostrar documento y aquí pues veríamos esa factura desde donde viene la información con su marca de agua y su registro contable. Así de sencillo, ¿vale? Una vez ya lo tengo todo contabilizado, aquí podéis comprobar ese indicador que os comentaba para no volver a traspasar o tener que estar borrando si he hecho un traspaso de un bloque, ¿vale? Y no he hecho la totalidad. Ese actualizar indicador y ya pues una vez tengo todo comprobado, está la contabilidad y tal, aquí directamente le digo nueva y borro la pantalla porque este trabajo aquí ya ha terminado. Ya está todo en la base de datos, ya está todo en la contabilidad, ¿vale? Ese sería un poco el procedimiento que seguiríamos, ¿vale? Os voy a hacer el ejemplo con las ventas de un Excel. Simplemente, como veis, la pantalla es idéntica, los pasos son los mismos y de cara al usuario no cambia nada, ¿vale? Vamos a traernos ahora un Excel, obtener, le diríamos desde archivo, cogeríamos un Excel aquí desde nuestra carpeta, ¿vale? Os voy a mostrar un poco para que veáis ese Excel. El único requisito del Excel como tal es que cada dato vaya en una columna, independientemente de qué columna sea, ¿vale? Porque luego el programa nos dejará decirle, cuando hagamos la plantilla del Excel, qué dato hay en cada columna, qué queremos coger, ¿vale? Pero sí es muy importante que esos Excel columnados, cada dato en una columna, cada factura, cada registro vaya en una única línea. Es decir, si tuviera varias bases, pues cada base en una columna, ¿vale? Base 1, base 2, base 3, base 4, tantas columnas como base haya, y el registro de una línea sea ese documento, ¿vale? Es normalmente lo más habitual. Pues nada, simplemente cogemos nuestro ficherito, como os decía, previamente habremos definido una plantilla en la que le decimos las columnas que queremos coger de ese Excel, porque cada Excel pues tendrá su formato, eso se hace una vez y ya se nos queda hecho, a no ser que se modifique el formato del Excel, que no suele ser lo habitual, y ya le diríamos a obtener. Como veis aquí abajo, al tener marcado importar y procesar, automáticamente son los dos pasos siguientes que me hace el programa, ¿vale? Esto no os lo he comentado antes, os lo comento rápidamente. Me salta un periodo de contabilización y es porque además el programa, aunque yo selecciono cierta información, me permite acotar de qué fecha a qué fecha me la quiero traer. Normalmente en periodos de facturas no se suele usar mucho en el sentido de que podemos tener facturas fuera de periodo. Sí que es útil si tuviéramos algún cliente que me envía un Excel, por ejemplo, que es acumulativo, ¿no? Que cuando lo saca le sacan todos los documentos para yo poder de alguna manera acotar por fecha. Pero normalmente suele ser más útil para temas de bancos porque es más fácil acotar de dónde empiezo a dónde acabo. En las facturas siempre puede haber alguna factura fuera de plazo, pero bueno, que simplemente que sepáis que esto sirve para acotar y decirle, tráeme desde aquí hasta aquí de esta fecha del documento que he seleccionado, ¿vale? Si lo dejo en blanco me lo trae todo. Y como veis el Excel también lo procesa súper rápido porque es un fichero plano, como os decía. Si está bien hecho, no va a haber ningún problema, cada campo va a su sitio, con lo cual ningún tipo de error, ¿vale? Y súper rápido. Me crea esa vista previa que hemos comentado, esa factura ficticia, entre comillas, ¿vale? Por llamarla de alguna manera, porque no hay imagen como tal. Y ya pues directamente le daría a contabilizar exactamente igual que antes, ¿vale? Sería lo mismo. Vale, y una vez hemos visto esto, quiero mostrarles una herramienta que tenemos, ¿vale? También sobre todo para aquellos que tengan el Scan Pro y no lo conozcan, que sepan que lo tienen en su poder. Tenéis una opción que se llama recibir. Esta opción de recibir es como una bandeja de entrada que vais a ver aquí, donde puedo automatizar la recepción de los documentos. Es decir, el programa me permite poder configurar tanto si quiero recibir los documentos desde un correo electrónico directamente, como desde carpetas compartidas que se puedan dar, ¿vale? E incluso programar una recepción automatizada, es decir, para poder ir al correo electrónico y buscar los documentos que mi cliente me haya enviado
Al igual que también podría hacerlo con carpetas compartidas, pues tipo Outlook, OneDrive, Dropbox, etcétera, que mi cliente me haya podido compartir, ¿vale? Se configurarían los datos en estas pantallas, simplemente le diríamos dónde están las cosas, el correo del cliente, palabras claves para identificar cada correo, las rutas si son carpetas compartidas, ¿vale? Y una vez configuro eso, pues tendría un buzón donde voy viendo en la bandeja de entrada, salida, perdón, en la bandeja de ventas, de compras, de norma 43, de balances, que me vaya enviando cada empresa, así como los que haya importado ya y sean correctos y tal, ¿vale? La recepción, como os decía, se puede programar para que vaya el programa, le haga a las 2, las 3 de la mañana, los lunes, los martes, los miércoles, de lunes a viernes o de lunes a domingo, como queramos, o que yo cuando le dé a recibir en ese momento lo reciba, ¿vale? O lo hago en diferido o lo hago en directo. Dicho esto, también tenemos una herramienta que le podemos poner al cliente para facilitarle el envío, en lugar del correo electrónico convencional, que muchas veces pues bloquea lo que sería los archivos o puede ser más problemático. Tenéis la opción de instalarle al cliente esta herramienta que se llama Scan Enviar, ¿vale? Que es un scan muy sencillito en el cual el cliente simplemente se posiciona en ventas, compras, norma 43, en cualquiera de ellas de las pantallas, ¿vale? Y simplemente le dice, ¿desde dónde quiero meter los archivos para enviárselo al asesor? ¿Vale? Le digo, ¿qué es lo que quiero mandar al asesor? Pues ventas, compras, norma 43. ¿Desde dónde? Desde el escáner tengo los archivos en el alimentador, los tengo ya en el ordenador, es carpeta entera. Entonces me cojo los ficheros que yo quiero enviarle a mi asesor, ¿vale? Cojo los ficheritos y directamente le digo enviar, ¿vale? Y ya le llegarían a mi asesor y el asesor, pues teniendo configurada la recepción, tendría esos documentos, ¿vale? Así es sencillo para nuestro cliente. Puede darle enviar desde aquí abajo o desde la opción de aquí arriba, ¿vale? Esto simplemente es una herramienta que, como veis, es mucho más ágil que el correo electrónico. Se lo podéis poner al cliente, se le deja configurado con el email y tal, y automáticamente, pues al asesor, conforme le haga los envíos al cliente, le van llegando. Entonces, automatizáis esa comunicación con el cliente. Dicho esto, os voy a mostrar una pequeña cosa aquí ya en el scan, que es la consulta documental, y ya abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Aquí en la consulta documental vamos a poder consultar filtrando por CIF o NIF, documento, documento leído, el número de factura, fecha, importes, etcétera. Gastos, ingresos, de forma que al darle la búsqueda, según los filtros que haya establecido, pues veré esos documentos que podré ordenar también correlativamente y podré con doble clic visualizarlos sin ningún problema, tal y como hacía en mi apunte contable, ¿vale? Se alimenta la misma base de datos. ¿Qué me va a permitir además esto hacer? Pues con el botón derecho podré sacarme tanto un listado de facturas tradicional como poder generar un fichero PDF con todas las facturas ordenadas, ¿vale? Con todas las imágenes, como poder sacarme además dos tipos de ficheros que pueden ser muy interesantes. El primero sería la exportación en formato electrónico más documento CSV, que nos podría servir para una inspección, ¿vale? Voy a crear una nueva carpeta, aquí os pongo ejemplo inspección. Y veréis que de los documentos que acabo de seleccionar, ¿vale? De los que tengo en mi listado, al darle aquí a aceptar, me va a generar un Excel en el cual voy a ver mi listado de facturas en formato electrónico y también voy a ver la imagen adjunta de cada factura, como estáis viendo aquí, clicando sobre el último campo, la imagen del documento, ¿vale? Lo he guardado en una carpeta porque de esa manera, pues yo simplemente tengo mi carpeta comprimida, se la envío a mi inspector, ¿vale? A la inspección, aquí tenemos esa carpeta donde tengo mi Excel y todos los todos los JPG adjuntos de las imágenes de los documentos, ¿vale? Este es el formato electrónico, pero además también tenéis una herramienta que os puede ser de utilidad, que sería poder sacarlo en Excel, ya sería un Excel un poquito más de andar por casa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Más para trabajar cómodamente, que sale de una manera también resumida, os lo voy a mostrar aquí, pero con la misma utilidad, pudiendo ver en cada registro la factura. Como veis, pues me da los datos básicos del listado de facturas y luego en cada documento puedo visualizar mi factura, ¿vale? Como estáis viendo aquí.
Vale, pues vamos a abrir el turno de preguntas.